pregunta, ¿tú estás grabando todas las cosas que nosotros estamos haciendo ahora? O sea, que tú no estás grabando haciendo chiste aquí. Claro, porque Y yo, que tú no es el habías flow. grabado la otra parte. Bienvenidos sean todos a este primer podcast que partido político alguno haya tenido en República Dominicana. Nosotros estamos felices y contentos de recibirles y les doy la bienvenida a mis compañeros Eduardo Andújar, Mijael García y Esmeralda Mancebo. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno. Buenas tardes. Buenos bien, días. aquí. Bueno, los buenos Lo días bueno- los voy a dejar para mañana. Lo bueno de los podcasts es que son atemporales, la gente lo va a ver cuando Bueno, entienda, mira, buena idea. Entonces Claro. tenemos que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, porque no sabemos en qué momento es que el público de la Fuerza del Pueblo y el pueblo dominicano en sentido general estará teniendo la oportunidad de ver este espacio, en qué horario del día, ¿no? El primer podcast político, como siempre, nosotros siendo los primeros, nosotros cuando me refiero por el tema del presidente Fernández, que siempre los que estamos al lado de él y lo que surge del presidente Fernández trae la innovación. Recordemos, hay que mirar atrás, señor. Mirar a 1996. Parece una canción de Sergio Vargas. de un ex amigo. Pero hay que mirar a 1996. Leonel Fernández trayendo la innovación con las computadoras a los centros escolares para que los hijos de Machepa tuvieran la oportunidad de tener acceso a la tecnología y hoy el partido Fuerza del Pueblo, que nació también completamente digital, haciendo el primer podcast político en República Dominicana de que algún partido tenga. Nosotros somos los primeros. Sí, así es. Y como en el tiempo se va evolucionando, luego en su segundo gobierno inaugura el ITLA. Inaugura el ITLA para que los guaguaguá tengan acceso a la educación de calidad. Y también inauguró el ITC. Y así quizás hoy estamos haciendo un podcast por esas oportunidades que dio el presidente Fernández. Visión y desarrollo, definitivamente. Que los guaguaguá son el equivalente Sí, a los hijos de los Machepa. Lo que Machepa. pasa es que como evoluciona el tiempo, así evoluciona Sí. Sí, la sociedad. los términos que utilizamos, pero siempre innovando. Las sociedades definitivamente se adaptan y van moldeándose a las transformaciones que van sufriendo. Pero miren, algo importantísimo que hay que resaltar, y es que el día de hoy estamos aquí porque la unión definitivamente hace la fuerza y nosotros como partido político también estamos mancomunando esfuerzos con el pueblo dominicano porque entendemos que en esa alianza estratégica de asumir sus causas, de asumir sus sueños, de asumir sus anhelos, entonces está la verdadera fortaleza de este partido. Así mismo es. Nosotros de verdad contentos y felices, señores, porque ya llegamos a 1 millón. Llegamos al millón, señores. Pasamos del millón, pasamos. Sí. Pero ya ante la Junta Central Electoral somos más de 1 millón de miembros dentro de nuestra querida Fuerza del Pueblo. Y lo más importante es quiénes componen ese más de 1 millón de militantes de esta organización. Jóvenes y mujeres. Así es. El partido que tiene jóvenes y mujeres dentro de su fila puede dar por seguro que obtiene el triunfo. Un dato muy interesante, más del 40% son jóvenes, 46. exactamente el 46%, pero de los jóvenes de 35 hacia abajo, como dice la ley. Si tú le agregas lo que llegan a 45, que son unos muchachitos también. Que ahora hay que reformular Claro. eso. No, de hecho, Sí. por ahí anda un legislador Porque- que quiere que lo pongan hasta los 50, la juventud. Pero yo estoy, Por la esperanza de vida. Miren. En esta mesa yo sé que Nosotros que, yo soy la nosotros que que estamos quiere entrar ante el umbral de la salida, ¿verdad? yo soy quizás la que tiene más edad aquí, pero puedo decir con toda seguridad que yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo lo llevo un 45 bien. 45, Sí. tranquilo. Entonces decía que 45. cuando agregamos lo que tienen hasta 45 años, es por mucho más del 50% el padrón. Eso quiere decir, y eso se ha reflejado, que el apoyo principal que tiene la Fuerza del Pueblo es de los jóvenes, de los que creen en un presidente que está al día con lo que está pasando en la sociedad. O sea, no es lo mismo un presidente que te pueda hablar del metaverso, que te pueda hablar de tecnología, como te habla el presidente Claro. Fernández, a un presidente que no está pendiente a esos temas, como pasa con los otros políticos, para que no me pongan bravito ninguno. Para aportar un poquito al dato, el 46% de la totalidad del padrón
que la Fuerza del Pueblo entregó a la Junta Central Electoral corresponde a jóvenes de entre 26 a 35 años de edad. El 50,2% son mujeres, lo que te quiere decir que la participación activa de la juventud y específicamente de la mujer, que básicamente sí, no solamente la paridad, sino que también se ve como el cambio en la sociedad dominicana y que este partido realmente representa la oportunidad para estos sectores poblacionales, porque si tú te vas a otros partidos políticos, tal vez tienen trabas burocráticas para acceder a una participación y un ejercicio pleno. Entonces, eso es significativo que nosotros como organización podamos dar apertura y oportunidad tanto a jóvenes como mujeres. Hablamos de un 46% de ese 1.094.084 que nosotros depositamos ante la Junta Central Electoral es joven. Y hablamos de que más de la mitad, el 50,2% es mujer. El hecho de que... No, dale. Que en relación al tema de Eduarda, que estadísticamente aquí está demostrado. Sí. Más la fuerza del pueblo que hombres. Sí. Y este espacio... No te apabulles. Representa precisamente esa muestra, porque aquí cuánto vemos. Aquí está 80-20. Aquí está 80-20 la cosa. Pero yo iba a decir que también somos un partido de oportunidades y que parte de eso es precisamente que nosotros estemos aquí en el día de hoy. Porque podemos ver, por ejemplo, mujeres, pero también podemos ver jóvenes. No es mi caso, repito, pero sí el de ustedes. No, pero tú estás joven todavía, ¿no? Y un partido donde se confía en la juventud y en las ideas que tenga la juventud. O sea, porque cualquier otro partido, tú le dices, mira, que vamos a hacer un podcast. Y te dicen, no, espérate, un grupo de muchachos ahí, no vamos a estar en eso. Porque los partidos que han cambiado la envoltura y han puesto imágenes frescas a dirigirlo, siguen con las mismas prácticas. Entonces nosotros, como la Fuerza del Pueblo, no es que tenemos que tener una dirección llena de gente jóvenes para ante un escaparate, ante una ¿cómo le llaman a esto? A una vitrina, ¿verdad? Decir, miren, somos un partido joven. No. Esto se da de forma natural. Aquí hay una integración entre los jóvenes, entre los adultos y entre todos con un objetivo común. Impulsar una segunda ola de transformaciones en la República Dominicana. Porque ¿quién impulsó la primera ola de transformaciones aquí? ¿Quién insertó la República Dominicana en el desarrollo? El doctor Leonel Fernández, sin lugar a dudas. Y en el mundo, antes de que el presidente Fernández pues asumiera el destino del país en 1996, República Dominicana estaba completamente aislado. Incluso internacionalmente referente era nuestro vecino país, ni siquiera era República Dominicana. Entonces el presidente Fernández ha llevado a República Dominicana y por eso es que las ideas, el proyecto, lo que está diciéndole la fuerza del pueblo a este país que va a ser, es lo que está impactando y está permitiendo que esas personas que tienen la oportunidad de acceder a información, de comparar, de buscar en Google, son los que se están identificando con nuestra organización, pero que está abierta a todo. Todos los días vemos juramentaciones masivas de diferentes sectores poblacionales, de amas de casa, del chiripero, de los motoconchos, de las personas que manejan los carros públicos, ¿no? De ingenieros, de arquitectos, de abogados, que el padrón incluso desglosa esos sectores poblacionales que tiene la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo le ha dicho... Es una expresión de la sociedad. Es una expresión de la sociedad que tiene el mejor activo político que ninguna organización puede decir que tiene en el país y en la región. Es una de las personas más, vamos a decir, de esos cerebros mejor amueblados que tiene el escenario político, un demócrata, un referente regional. Entonces, en esa persona es que está confiada el país de que esta situación de desgobierno, este atraso, esta reversa que hemos sufrido en términos de administración del Estado, solamente con una persona que ha dado muestra de que sabe gobernar y lo sabe hacer bien, como el doctor Leonel Fernández Reina, es que permite que esos sectores poblacionales sean los que en el padrón sean mayoría, porque están informados, porque buscan, porque saben y pueden comparar el antes y el después. Y hay que resaltar la heterogeneidad del padrón. Quizás en una organización que no sea una organización política, eso pudiera ser un problema. Pero una organización política eso evidencia
que el mensaje del partido político en sentido general ha llegado a todos los extractos sociales y certifica que la unión de todos esos extractos sociales hace la fuerza. Y del triunfo. Sí. Lo que pasa es que cuando los partidos políticos asumen realmente un poco las causas colectivas, los sueños y los anhelos de la sociedad y lo articulan para hacer entonces el resorte, se da digamos, esa sinergia de manera natural porque tú estás asumiendo realmente lo que tu población demanda, lo que la gente está pidiendo. Y algo que quería resaltar con relación al padrón de ese 46% de jóvenes que están asumiendo, digamos, esta fuerza política, que están dando su voto de confianza en esta fuerza política porque son de 25 a 36 años o 35 años, que es lo que la ley establece como juventud, tal vez no tuvieron la oportunidad de vivir los periodos de gobierno del doctor Leonel Fernández. Sí. Sin embargo, cuando tú comienzas a ver la obra de gobierno del doctor Leonel Fernández, está en todos los lados. Tú te vas al este y simplemente el hecho de que tú tengas un trayecto más cercano es por la autovía del Coral, por ejemplo, pero está también las circunvalaciones que se hicieron en el sur. Tú te vas a las obras de infraestructura como el metro, como los elevados, como los túneles en Santo Domingo. Que gracias a eso podemos circular de una manera menos caótica. Exacto, eso es lo que iba a decir, menos caótica. Pero también te vas a las regionales de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy hay, digamos, una extensión en muchas provincias y es debido a esa visión de que solo a través de la educación tú puedes lograr niveles de desarrollo. Y eso todas esas obras están ahí. Y aunque esa juventud tal vez no vivió ese periodo de gobierno del presidente Fernández, se beneficia de manera directa y entiende entonces que en él hay una persona que apuesta realmente al desarrollo integral de la República Dominicana. No solamente eso, sino que dicen, bueno, eso fue lo que hizo Leonel. Y muchos dicen, sí, pero no me hable de lo que hizo, háblame de lo que va a hacer. Y entonces de inmediato hacen así, y cogen la computadora en Google, ponen RD 2044. Y cuando entran ahí, entonces ven un aluvión de obras que va a ser, que pudiera ser el presidente Leonel Fernández en un próximo gobierno, pero que va a ser la fuerza del pueblo en sus gobiernos hasta el 2044, porque Leonel se preocupa por no ser él solo, sino que las cosas que él planifica trasciendan luego de él. Podríamos decir entonces que si en un momento el doctor Leonel Fernández dijo que íbamos a tener un Nueva York chiquito y así lo hemos tenido, entonces vamos a tener un Dubái grande. Bueno, yo pienso que vamos a tener una gran República Dominicana que se va a construir desde los gobiernos de la Fuerza del Pueblo. Esa es la realidad, porque la visión de futuro y algo que quiero rescatar de lo que dicen mucho los chinos, vamos a tener un país con mucho desarrollo con las particularidades dominicanas. Algo que quiero resaltar y a propósito de que tú mencionabas, Mijail, el tema de RD 2044, que eso es lo importante de tú tener un líder con una visión de la historia y que sepa posicionar y de cara al futuro, ¿no? Porque fíjate, se está construyendo un partido en el presente, pero es para legárselo a las futuras generaciones. Y entonces eso es lo que yo creo que de alguna forma también se ha impregnado en tan poquito tiempo en el pueblo dominicano. Es el hecho de que se te está legando un instrumento político a través del cual tú puedes impulsar las transformaciones que esta sociedad y este pueblo están demandando. Que las grandes transformaciones se dan desde la planificación. Así es. Definitivamente. Pero un partido con hombres y mujeres que se han preparado, que se han formado, que vienen con una experiencia de lo que es tú ver el Estado y planificar el Estado, no que llegaste como un conglomerado humano, porque aquí hay organizaciones políticas que son conglomerado humano, donde no hay un método de trabajo, donde no hay planificación de nada, y luego cuando llegan al gobierno, pues reproducen eso, reproducen desorden, lo que ellos son, porque no se planificaron, porque no se organizaron. Si te fijas, la Fuerza del Pueblo todo está organizado, se vislumbrado cómo se va a hacer. Además que el presidente Fernández también tiene un hombre muy estudiado y vive viendo cómo van del mundo, esa cosmovisión de cómo se mueve el mundo, porque
cómo se mueve el mundo, eso va a impactar en República Dominicana y eso es lo que te permite planificar, eso es lo que te permite aportar y eso es lo que te permite prever, cosa que no se ve en otras organizaciones y que luego los que más sufren son los dominicanos por esa falta de visión y de planificación. Y es lo que hemos visto con la elevadísima inflación que tenemos en República Dominicana, que desde que empezó a vislumbrarse que el mundo iba a sufrir esos efectos producto de la COVID-19, de lo que surgió y sin todavía tener en el escenario la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro, sí. Luego que viene la guerra y se le aportó al gobierno las diferentes soluciones para que el impacto no fuera tan significativo en las familias dominicanas que hoy día sufren de manera muy directa, ¿no?, el no poder comprar los alimentos que necesitan para sostener a su familia, además de una elevadísima tasa de desempleo que tenemos, aunque el ministerio maquilla las cifras, el Ministerio de Trabajo. ¿Pero por qué? Porque el presidente Fernández y quienes le acompañan saben, tienen la oportunidad o se procuran, ¿no?, educarse, prepararse, ver y ver cómo se mueve el mundo. Entonces esa cosmovisión le permite aportar las soluciones a los problemas que se van a generar. Y el tema de inflación, que Mijail lo maneja magistralmente, le voy a pasar la antorcha. Antes de hablar de la inflación, porque vamos para allá, yo tengo varias preguntas que hacer. Claro. Pero es una entrevista que le vamos a hacer. Exacto, entrevista, casi. Sí, porque es que hay cosas como que no me cuadran, entonces quiero ver si él aporta un poco de luz a este cerebro. Pero aparte de eso, señores, tenemos que hablar definitivamente de las encuestas. Sí, ahí va, eso es lo que iba a decir. Las encuestas. Ese gabinete de la sombra que tiene la Fuerza del Pueblo, que es una especie de gabinete de la sombra, ese secretariado que está día a día viendo, observando todo lo que va pasando, le permite elaborar un discurso con soluciones a los problemas de la sociedad. Así es. Y que diga exactamente lo que la sociedad entiende que debe ocurrir. Eso es parte de caminar junto a la gente. Así es. O sea, no importa que Leonel sea la persona más intelectual del universo, como quieren plantearlos algunos, sino que Leonel sabe comunicar en el lenguaje de cada uno de sus segmentos. O sea, Leonel no va a ir a enrostrarle su educación a un grupo de personas que no ha tenido la oportunidad de instruirse. Claro. Y allí le dice, miren, lo que está pasando es que el pan sobao te lo están trayendo en contenedor, imagínese eso. Te lo está diciendo el de una pollo, forma. te lo están trayendo en contenedor. Pero pan terminado, o sea. Sí, claro. Imagínese un pan. Entonces él le va explicando a la sociedad, como hacía como hacía Juan Bosch en un momento, para que la sociedad vaya entendiendo. Y por eso... ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Que el presidente no está en el Olimpo? ¿Que el presidente está al lado de la gente en la construcción de la sociedad? A pesar de que existen esas campañas, las encuestas demuestran, y el padrón demuestra que el presidente no es lo que están diciendo y que conecta, porque es una de las cosas que siempre más han criticado y que dicen, que ustedes no tienen un líder biológicamente joven, pero... Es el más actualizado de todos. Exacto, y además... Lo que te dice el segmento poblacional que está militando en la organización te dice... es el quizás biológicamente o quizás no, biológicamente no será el más joven, pero es el que más conecta. Lo que pasa ¿Por qué? es porque conecta con las ideas de ese público que biológicamente ven en él las ideas renovadas y lo que ellos buscan, que no tienen aquellos que la edad le permite hacerse llamar jóvenes, perdón Eduarda, pero piensan como personas que no tienen ningún nivel de instrucción. Yo entiendo que el tema es que la gente circunscribe una franja etaria a un tema biológico. Obviamente es una franja, es una etapa de tu vida que es la juventud, pero fíjense, Juan Bosch creó el PLD, aquella organización vieja, arcaica y que se eclipsó cuando dejó de primar la mística en la posteridad de su vida. Sin embargo, tenía que cumplir un rol que en su momento fue importante. Entonces, la Fuerza del Pueblo es un partido que tiene esas peculiaridades también, o características similares, porque si te fijas, es un líder de avanzada, es una persona que está permanentemente educándose, adquiriendo conocimientos, pero también está caminando y militando al lado de su pueblo. Entonces, esa sapiencia del pueblo también permite sistematizar el conocimiento porque se nutre. Y eso es importante, porque no es lo mismo
desde un espacio cerrado, tú construir que construirlo junto a la gente. Entonces yo creo que también la gente está viendo esa parte y ese espíritu de la fuerza del pueblo. Es que una de Sí, las, es un líder que una de escucha, las tiene más- su oído en el corazón del pueblo. Una de las más grandes luces que tiene Leonel Fernández, y para mí eternamente será, es que es una persona que se vive actualizando constantemente. Entonces tenemos un líder que tiene la experiencia, porque ya ha tenido 3 periodos y ha manejado muy bien este país en plena crisis, pero también tenemos un hombre que es tecnológico, que constantemente está actualizado de todo lo que es innovación. Entonces imagínate, cuando tú tienes esta mezcla, este dual, automáticamente tú prácticamente lo tienes todo. Y que por ser instruido ve la tecnología como una herramienta para alcanzar el desarrollo de los Exactamente. pueblos y no como algo que va a solucionarlo todo de la nada. Exactamente. Porque a veces se cree, muchas personas creen, que bueno, todo se resuelve con poner un aparato electrónico o dejárselo a la tecnología. No. La tecnología es un gran aliado de los seres humanos para encontrar el desarrollo de las cosas, pero hay que instrumentalizarlo, hay que desarrollarlo. Y también parte de todo esto es que en la situación que se encuentra República Dominicana hoy día y cómo los dominicanos ven que va la economía y va el país, el 62% de los dominicanos entienden que el próximo gobierno debe estar encabezado por una persona con Así experiencia. es. Que solamente una persona con experiencia puede sacar el país de la crisis en la cual Sí. Pero me han dado vuelta y me han dicho muchas palabras bonitas y yo no he visto quién me ha dicho a mí cómo están las encuestas, los numeritos, los números, eso es lo que hablan. Bueno. Estamos Haciendo Estamos dando número. parte de lo- Me están haciendo un preámbulo muy bien, pero Mira, me den el número. 62% de la población entiende que el próximo gobierno tiene que ser una persona de O sea, que experiencia. tiene que ser Lionel. Lionel. Ah. Eso, nada más falta que le pongan Ah, Lionel. El 58% de la población entiende que Lionel es el líder de la oposición. Y el Los 70%, problemas que más les preocupa al pueblo dominicano es la delincuencia, Sí. está en primer lugar. El desempleo, la inflación. El alto costo de la vida. La inflación y el alto costo de la vida está en segundo lugar, y en tercer lugar, bueno, pues está el desempleo y está también el tema de la energía eléctrica. Está Sí. latente, porque señores, la gente, pero vamos a entrar ahí, hay que comprarse el mosquitero, le mandaron a Porque decir a la lo gente. de la energía eléctrica es multidireccional. Empiecen a dar los Sube. bombillos. También, Recuerden que eso le soluciona el problema, según dijo una Sí, diputada. pero otro, Entonces, para terminar los numeritos, Sigue dando esa números. es la última que yo Dale tuve la lo otro, oportunidad de Esmeralda, tener pero dale lo otro acceso. porque tú sabes que es lo que ya Entonces, quiero en ir. relación a cuando ya los miden Ahí, todos, ¿no? sí. El presidente, Intención de la voto. intención de votos, ya el presidente en un Fernández, escenario en cerrado. un escenario cerrado, la intención de votos, el presidente Fernández tiene 30.5 y Luis Abinader, no, el presidente Fernández tiene 30.2 creo que, y Luis Abinader 30.5. Lo Pero eso es mismo un empate. lo mismo Un que empate reflejan técnico. constantemente todas las encuestas. Nosotros estamos en un empate técnico a 2 años de las elecciones. La unión hace la fuerza. Y cuando lo que se espera para República Dominicana por las malas decisiones tomadas por el presidente Abinader es que la economía, que ya le preocupa bastante a los dominicanos, que está marcando en las encuestas, empeore, que la criminalidad empeore por lo que ellos están haciendo, ¿no? Porque Ahí justamente quería comentar uno de los datos que tuve la oportunidad de ver, es que cuando tú le preguntas al dominicano de a pie que cómo siente su economía, más del 60% lo que te dice es que la economía está muy mal. Entonces, si a eso tú le sumas el hecho de que hay desempleo, el hecho de que hay, y ahí Mijail lo va a explicar después, porque Mijail yo creo que es el economista del grupo. Tomando nota, Ve tomando todas las nota, cosas que todas te las estamos cosas que te dejando estamos ahí. pasando a ti. Mijail lo va a Pero, explicar. y ojalá y Mijail lo pueda matizar un poco, pero cuando tú tienes un escenario de inflación, tú tienes un escenario de desempleo, tú puedes producir o se puede producir ese fenómeno económico que se llama estanflación, porque tú estás sacando circulante por un lado y tú estás dejando de que las personas reciban, ¿verdad? Ese circulante. Esa palabrita Pero- fue Mijail que te la dio. ¿El que ¿La estanflación? Sí, no, sí, no, sí, no, Mijail, yo estoy en Mijail. el tema del... Ella se la sabía, yo- pero le traje una nueva. Ah, ok. Yo me la sabía. Para que ahorita se la digo.
vayan. Yo estoy vayan leyendo buscando. justamente un libro que él me prestó del compañero Ivanhoe Iván NG. Joé, mi Entonces, economista de Déjame cabecera. decirte, con quien yo me aprendí ese término fue con Juan Bosch, Sí, claro, don Juan. leyendo sus textos económicos, y si tienen la oportunidad de leérselo, se los recomiendo. Cuando él hablaba de la gran crisis en Estados Sí. Unidos y la gran crisis que se vive en República Dominicana, en los gobiernos precisamente de esta gente, de los que El- están el gen ahora, del PPH. del gen del PPH, ¿no? Entonces, ese UGDL óyeme, y es nefasto. como si tuvieses una bola mágica y que lo mismo, incluso las recomendaciones que le hicieron a don Antonio Guzmán, ¿m? Porque el problema empezó desde Antonio Guzmán y luego se trasladó con don Jorge Blanco, que ustedes se Claro, acuerdan, sí. las pobladas, los 1.500 dominicanos que mataron los militares Sí. cuando salieron a las calles a reprimirlo, y cómo se le hicieron las recomendaciones, así como la Fuerza del Pueblo ha hecho una oposición responsable, que le ha hecho recomendaciones al gobierno para que las familias dominicanas no sufran tanto el impacto de esta inflación, y cómo él veía la economía estadounidense, lo mismo que ha hablado el presidente Fernández, que esa gente han salido molestos diciendo que el presidente Fernández está pronosticando, como si ellos no No, pero leyeran la los realidad. informes. Los no. informes. Fernández. Pero es que los mismos Pero los informes mismos informes que internacionales ellos dan, no, y que los informes Sí, lo internacionales dan cuenta de cómo está la situación en la Y República Dominicana. Y es es que- más, Mira, el mira mismo aquí. Banco Central. Y Te lo voy a dar con cómo datos. Que no es está cierto. la economía estadounidense, cómo están las economías del mundo. Porque República Dominicana, para terminar y cerrar la parte económica, República Dominicana, la economía dominicana es una economía de servicio, una economía que depende esencialmente del turismo. El impacto de la falta de turistas no se sintió tanto porque los dominicanos estaban mandando las remesas, pues pudieron suplir esa cantidad de dólares que nos faltaba. Pero ¿qué pasa? Ahora, frente a la situación que está sufriendo la economía estadounidense, donde los dominicanos que viven en territorio estadounidense no van a poder mandar esos, y ya ha bajado, incluso vi que ya había bajado en unos 800 millones de dólares menos se habían recibido de remesas. ¿Por qué? Porque ya los programas de ayuda lo han cortado, pero también, ¿quiénes son el 70% de los turistas que vienen a República Dominicana que nos permite tener esos dólares? Son estadounidenses, no pueden venir porque están sufriendo una situación Es posible, de recorte económico pero muy fuerte. Pero para terminar el temite económico, el otro 20% de turistas que nosotros recibíamos eran de los ucranianos y los rusos. No pueden venir porque ese país está en guerra. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tiene el presidente Abinader para enfrentar este cóctel que se está dando con relación al panorama internacional? Por eso es lo importante de entender la economía internacional con lo que va a pasar en República Dominicana cuando tú apuestas incluso en la ley que ellos hicieron pasar a que exención de impuestos para las importaciones y no apostar a lo local. Sí, a nivel internacional vamos a seguir teniendo, vamos a decir, una presión sobre los precios porque va a haber escasez por el tema de la guerra de Ucrania, el barril del petróleo se prevé que vaya a subir considerablemente, entonces ellos van tomando medidas erradas y eso mismo, señores, de verdad, se los recomiendo, hicieron en el 80 y llevaron a la República Dominicana al caos. Esmeralda, Antes de irnos dame un segundito para aclarar algo que es una confusión que yo creo que tenemos todos o muchas personas. Cuando el gobierno del presidente actual, de Luis Abinader, presenta lo de las remesas como una gran victoria, es todo lo contrario. Un país que necesita de remesas constantes significa que está pasando por una situación económica difícil. A mayor remesas significa que mayor cantidad de personas tienen que estarle mandando a sus familiares dinero a la República Dominicana. Eso es igual cuando presentan como un gran logro el aumento de las tarjetas. Sí, eso quiere decir que hay hambre. Mientras más tarjetas usted tiene que darle a un pueblo que no puede satisfacer sus necesidades por sí mismo, significa que mayor es el índice de pobreza. Entonces tenemos que dejar, o sea, quitar por completo la concepción que, muchas remesas, eso significa que estamos muy bien. No, muchas remesas significa que necesitamos más dinero. Pero no solamente El eso. punto de la remesa lo traía aquí por un tema de los dólares que sustituyeron que sustituyeron la cantidad de dólares que teníamos frente a la caída No, del turismo. yo te- Claro. Y que es un pilar
es parte de la pobreza. No, yo te digo lo de las remesas porque hace unos meses, yo no sé si ustedes recuerdan, ellos lo apuntalaban como que era algo, o sea, un gran logro de la gestión del presidente Abinader. Y realmente eso significa que tenemos un mayor índice de pobreza en República Dominicana. Lo que yo creo es que una economía tiene que ser diversa. Sí. Uno debe agradecer a los hermanos dominicanos que están aún en situaciones de dificultad enviando sus remesas. Ahora bien, pero lo hacen ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque sus familiares aquí lo necesitan. Si no lo necesitaran, no tuvieran que desprenderse de lo de ellos. No diversifica su aparato productivo y eso es lo peligroso y depende solamente de los factores externos, como estamos en este momento, es decir, solamente del turismo y las remesas. Turismo y remesas, que no depende de acciones que tomemos nosotros los dominicanos, la situación es difícil. ¿Por qué? Porque si mañana la situación conflictiva que se da entre Rusia y Occidente, o Rusia y Ucrania, deviene en una guerra, el turismo va a bajar. En una guerra de otro tipo de escalada, una porque guerra, están en un conflicto bélico. Sí, una guerra de verdad. Con otras dimensiones. Que trascienda el escenario. Una guerra intercontinental. Exactamente. Entre varios continentes. Si eso sucede, podría entonces caer a situación inobservada el tema del turismo. Pero si hay un rebrote de la COVID-19 con cualquier cosa que llegue, o si la fiebre, la viruela del mono se expande, porque no sabemos cómo está esto, de repente, uno que depende del turismo como país, comienzan a caer los ingresos, comienza a circular menos dólares, hay menos dinero, ya tenemos una balanza de pago deficitaria, como todos los países en vía de desarrollo. Entonces tenemos que buscar más dólares en el mercado internacional. Y aparte de la inflación, vamos a tener dólar caro. Imagínense ustedes lo que viene por ahí. Y más una economía, Mijail, que depende mucho de lo que sucede en Estados Unidos. Claro. Sí. Porque en Estados Unidos también, para poder frenar la inflación tan alta que se prevé un escenario de estanflación. Entonces, ellos todavía no están. Pero se prevé que va a haber una estanflación. Cuando los gringos los estadounidenses, empiecen a recoger, que tienen que hacerlo, recoger los dólares, entonces, que es una mercancía como cualquier otra y está barata precisamente porque inundaron el mundo de dólares. Entonces, cuando nosotros que dependemos de comprar todo en el exterior y necesitamos esos dólares, no tenemos remesas que nos ayuden, no tenemos turismo porque los propios estadounidenses, creo que ustedes se han fijado que muchos están durmiendo en sus autos por el nivel tan alto de los alquileres allá. Cuando tú tengas todo eso combinado y un gobierno que no sabe para dónde va, entonces ahí es que el que no sabe para dónde va ya llegó. Se te va a complicar. Y eso es lo que el presidente le ha estado recomendando. ¿Cuáles fueron las medidas que se debieron tomar para cuando eso llegara, no impactara tan fuerte a las familias dominicanas? Porque si ustedes se fijan, eso es hacer oposición responsable. No como esas personas se pasan hablando, que también actúan como si estuvieran en la oposición. Hacer oposición responsable es hacer recomendaciones, porque error y el interés también tuyo como partido siempre va a ser el bienestar de la gente. Por supuesto. Y tú no quieres que los dominicanos, por lo menos la Fuerza del Pueblo como organización política ha demostrado que su mayor interés es el bienestar de las familias dominicanas. Y cuando se le quiso acusar de otra cosa por las recomendaciones que estaba haciendo, lo estaba haciendo en aras de decirle al gobierno con esto. Al final hemos tenido razón, porque al final se han tomado las medidas tardías que justamente se han propuesto, que justamente se han hecho y a propuesta de los diferentes secretariados de la Fuerza del Pueblo. Una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es precisamente que yo siento que estamos gobernando, o bueno, ellos están gobernando en base a Twitter y a todas las redes sociales, al populismo. Toman medidas que, aunque sean difíciles, por ejemplo, en un momento determinado, a veces he encontrado que son necesarias. Sin embargo, cuando las personas empiezan a reclamar o a decir, automáticamente echan atrás. Entonces, cuando tú ves un gobierno que tiene tanta inestabilidad y que le duele tanto dejar de ser popular, entonces hay un problema muy serio. Sobre todo dejar de ser populista, porque populista. Porque popular pero algo no que quiero, hágame a culpa. Populista. Algo que quiero traer a colación es que
te genera un problema, sobre todo cuando con las medidas erróneas que tú estás tomando al frente de la administración del Estado te está afectando a las familias más vulnerables, porque según los datos del Banco Central, los quintiles que se están viendo más afectados por el tema de la inflación en nuestro país es el primer y segundo quintil, es decir, las personas que reciben menos ingresos son las personas que se están viendo más afectadas en temas como la vivienda, en temas como los productos de primera necesidad, llámese comida, bebidas no alcohólicas, bienes y servicios. Es decir, que el pueblo dominicano, el dominicano de a pie, es el que está sufriendo con las medidas desacertadas en materia económica que está tomando Y la clase media. Pero recuerda, y la actual clase gestión. media también recuerden está No, haciendo porque que cada viernes no te suban los combustibles y el gobierno se hace cargo de ese dinero. pero el gobierno te cobra ese dinero por otras vías. Miren, Pero claro, Y con la subida que están haciendo de la factura eléctrica que no llega, que tú mismo hablabas en tu comentario pasado sobre cómo impacta esto, el tema de la factura eléctrica, la falta de la factura eléctrica, Claro. la falta de la energía eléctrica y además el ARSA porque impacta en los negocios. cada 3 meses. No, e impacta en todo, porque las empresas tienen que cerrar o tienen que destinar más presupuesto para buscar alternativas para poder producir y Claro. todo eso al final va a impactar en su, vamos a decir, en su presupuesto de gasto, ¿no? En los gastos que tienen. Entonces, además que no te llega y también no solamente están sufriendo las familias más vulnerables, la clase media que es muy vulnerable se está haciendo mucho más vulnerable en este gobierno porque te han subido la tasa de interés. Sabes que la mayoría de la clase media vive del financiamiento, el financiamiento del vehículo, el financiamiento de la casa, el financiamiento de la comida. La tasa, Y la tasa de interés son la tarjeta de crédito, El- porque la gente sepa, ¿eh? El financiamiento de la comida porque lo compran con la tarjeta de crédito para Sí. pagarlo a final Claro. de mes. El financiamiento del Pa' colegio, abonarle, pa' el abonarle. financiamiento del colegio porque lo pagan con la tarjeta de crédito. Sí. El financiamiento de la salud porque hay que pagar el seguro médico. sí, yo lo traigo O sea, a colación porque son los datos que el Banco No, Central claro. ha arrojado Yo quiero- por quintiles. ¿Tú tienes el informe? Quiero ahí. Sí, no, porque yo traje mi cuestión aquí. No, Pero, claro. Mijail, ya que tú vas a entrar ahí, te voy a hacer una pregunta para que la Ajá. tengas ahí y me la puedas explicar. ¿Cómo es que se supone que la República Dominicana está creciendo constantemente su economía si ese supuesto crecimiento no se puede ver reflejado en absolutamente nada que beneficie Crecimiento no al pueblo? desarrollo. Tú sabes sumar. Sí, ajá. Ok, Digo, yo creo. ok. ¿Cuánto es más? ¿Un 9.45 o un 4.5? 9.45. La inflación es de 9.45 y el crecimiento de 4.5. Pues entonces me No- están no hay- vendiendo, me no, están vendiendo No, mentiras. simplemente no han Lo que controlado crece, la inflación te lo y la consume. inflación se ha tragado el crecimiento. Pero entonces es así que lo tienen que explicar, no decir que tenemos un crecimiento de tanto y la inflación entonces, ¿para Lo cuándo que me lo van a pasa es que dejar? también estamos creciendo menos que lo que crecíamos, porque estamos Sí, creciendo claro. menos de un 5 y nosotros crecíamos por encima del 5. de un 6 o 7. Ujú. Entonces Perfecto. también tenemos más personas en esta Por eso es que- vulnerabilidad y por eso traía el sí, y segundo. por eso es que también hablaba del escenario de esta inflación, porque cuando tú creces menos de lo que se proyecta en términos de inflación, tú puedes generar eso, porque lo Sí. que tú estás ofertando al mercado no es lo que No, tú no, estás y Pero sobre tenemos todo que porque las empezar a medidas- aplatanar las cosas. Sobre o sea, todo porque esa es la realidad. las medidas para controlar la inflación incentivan erradas. la ralentización de de la economía. Exacto. Ujú. Entonces, cuando la economía se ralentiza y los productos están caros, o sea, cuando usted no tiene dinero para comprar y los productos están caros, entonces se produce el escenario Pero de porque usted no famosa tiene dinero, dígalo. estanflación. Sí, Y eso es lo que debería evitarse. Ojalá el gobierno lo evite, porque no es que nosotros estamos apostando en esta exacto. Ojalá y eso no Todo lo pase. contrario, Porque porque- No, a todos. No, y que sería Porque- más difícil también manejar un escenario de esta inflación, porque cualquier Claro. medida que tú tomes para reducir una u otro de los elementos que de ese cóctel que la crean, lo que hace es que agudiza cualquiera de las dos. Miren, el Banco Central, el último informe del Banco Central, que es el de mayo, establece que la inflación interanual es 9.45. La inflación al mes de mayo, 0.45, ellos lo celebraron porque es la inflación más baja desde octubre.
todavía sigue siendo muy un poco alta con elevada relación a la meta para hacer. inflacionaria. Sí, claro, porque la meta era más o menos 4%, hace rato que nos pasamos 10. Sí, Pero miren, el 95% de esa inflación de mayo, sí. ¿ustedes saben a qué correspondió? A lo que decía Eduarda. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.96%. Restaurantes y hoteles, 0.78%. Bienes y servicios, 0.56%. Vivienda, 0.42%. Tabaco y bebidas alcohólicas, para los que se dan su traguito, se dan cuenta que hay uno que es muy famoso, que comenzó costando 600 y ya va por 825, para los que se dan su traguito. Me perdí, pero está bien. Yo no sé cuál es. Bueno, Bebidas alcohólicas. Sí, en las ¿Eh? bebidas En las alcohólicas. bebidas No, alcohólicas. Sí, pero el que No, costaba no, 600 no. ahora cuesta 800. Bebidas alcohólicas, lo que Hay pasa uno es que que era- fue que- uno que que era, hacia el... que era doble, le as- decían doble reserva, me parece. Ah. Ese empezó en Ah, Que es 600. importante también Ya. que la gente tenga su Ese empezó en espacio. 600. que No, le- dice por aquí que también es empezó en importante que la 500. gente ¿Cuándo tenga- fue? En 500. Ah, oye, empezó en 500 y tengo y va por 800. 820. que es importante también que la gente tenga su Y una espacio caja de de cerveza, diversión señores. y de ocio. Claro. Y una para caja de despejar cerveza. su- Entonces, miren, y artículos para el hogar, 0.49. Si ustedes se fijan, cuando uno segrega esos datos de la inflación, todos afectan el bolsillo del ciudadano. Ahí no hay una cosa que no sea inelástica, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que comprar artículos para el hogar, la gente tiene que comprar, bueno, tiene que salir a su restaurancito, Esmeralda. Ay, no. Y- Mira, los mírame, dominicanos. aunque sea un no, picapollo, los tiene que salir, dominicanos Esmeralda. ya, los dominicanos ya, yo creo que han cerrado la oportunidad de ir a los restaurantes. Los dominicanos lo que están pensando ahora mismo, tener la oportunidad de poder ir al supermercado y que no le dé un ataque al corazón con Y- los y 3 pa' que no le- productos que meten al Yo carrito. tengo que Y para que no le dé un reconocer, ataque, yo tienen tengo que beber reconocer que productos yo he empezado a valorar más el dinero, más que nunca. No, y entonces miren, No, eso porque, provoca. porque la gente está, y más los que tienen, que son familia compuesta por 2 o 3, 4, 5 miembros, señores. Pero esa o sea, situación, señores, Está miren, complejo. esa situación no solamente es terrible para los ciudadanos, es terrible para los productores, porque ¿qué pasa con los productores? Ellos corren el riesgo de que no le compren. Claro. Entonces ha surgido lo que algunos economistas llaman como reduflación. ¿Qué es eso? Por Aplatanado. favor. Mi economista de cabecera, Iván Jove, escribió un maravilloso artículo que yo le pido a ustedes que lo busquen sobre este tema. Bueno, que si yo vendo una funda de pan con 5 panes y no le puedo subir el precio, pues si los panes eran del tamaño de ese celular, ahora yo te lo hago por la mitad. Entonces tú estás pagando los mismos 5 pesos por el pan. Pero la menos. cantidad no es la misma. Y entonces la gente se da cuenta. Lógicamente. La gente se da cuenta, pero no le queda de otra. A ninguna de las partes. A ninguna de las Porque partes. tampoco es porque tú lo quieras Y poner le más digo la verdad. pequeñito, sino porque se te ha disparado tu Claro. materia Le prima. digo la para verdad, poder antes de hacerlo. ayer me di cuenta de esa situación. Ujú. Fuiste a comprar un pan y te lo pusieron No, más no, no, no. pequeñito. Estuve en el segmento de los huevos, que es de los segmentos que ellos cuando se segregan dicen que no ha subido de precio, que se ha mantenido. Pero resulta que los huevos que están vendiendo ahora a 189 pesos el cartón, Son más pequeños. oiga que le estoy dando los datos porque los tengo fresquecitos, son huevos codorniz. Una cosita así, chiquitita. Diache. No, pero de verdad. Pero- yo le pido que vaya. Vaya Pero y no, vea. Son más pequeñitos. Sí, es entonces verdad. que el que puede, termina comprándolo un poco más caro, los huevos de mejor calidad, pero el que no le queda de otra que coge su huevo y bueno. Y va a tener que entonces hacer más, porque con ese huevito No, tan no pequeño tiene no que va a hacer poder. más, va a tener que acostumbrarse O con va a ese tener que ponerle, bueno, qué sé yo, mucha cebolla. Y yo me reía porque Está cara un porque, amigo- porque un También. cosa de La 3 cebolla está cebollas cara, sí. cuesta Sí. 156 pesos. un buen Entonces, amigo, ¿cuáles son los rejuegos finalmente que tiene la familia no dominicana? reducir la cantidad de comida. Un buen amigo, Es lo que está un buen amigo del pasando. PRM, y yo no sé si era para justificarse, pero él mandó en un Que grupo, coma dos días, en un que grupo de coma trabajo dos un veces al estudio día. de que me parece que era en Dinamarca, según una encuesta, el 70% de la población había redujo una de las comidas para combatir la inflación. Oh, Y pero quizás esa fue la forma de él justificar lo que está pasando acá. Pero te- Óigame, o sea, te ya, dije ya oiga ahorita- por dónde vamos. ¿eh? ¿Cuáles son las excusas que buscan Oiga por dónde vamos. ya. para Pero te- decirle a un pueblo que tiene pocas alternativas de que coman menos, Te un dije. pueblo que por lo Claro. regular tiene una situación difícil de nutrientes, Cedi, que coman menos? ahorita le estaba diciendo precisamente, Pero no eso era es que relajando, comer no es era primero. relajando, que, ay, sí, comer es primero. Comer es primero. Claro. Ahorita estaba diciendo, y no era relajando, que una diputada actual, o sea,
el presidente Luis Abinader dice que cada 3 meses se va a estar revisando, o sea, la factura eléctrica, Sí, la porque- facturación eléctrica, y ella lo que dice es que empiecen a pagar los bombillos como una gran Pero no solución le llega tampoco a al esta dominicano. situación. No, O sea, no lo tienen que apagar porque ellos se lo apagan solito. La gente está recibiendo Exacto. hasta 10 horas De apagones. de apagones. Exacto. Entonces, en Gascue la luz hoy se ha ido más de 14 veces. que Venga, también te hoy. dañan los electrodomésticos. O sea, es una locura lo que está pasando. mira, si hay que reconocer algo, es que las plantas eléctricas anteriormente había que echarle gasoil o gasolina para darle movimiento, porque la luz no se estaba yendo. En estos momentos, o sea, usted no necesita hacer ese No. proceso porque usted va a Es que estar llenándolo constantemente. Mirando hacia atrás, el presidente Fernández sentó las bases para eliminar el tema eléctrico. Claro Así que es. sí. Es una Y falta eso, de era un tema, energía y eso era un tema que eléctrica. prácticamente había desaparecido. Y luego, cuando llegaron los señoritos del presente, bueno, Voy a volver a lamentablemente decirlo. hemos vuelto al pasado. Lo los voy a señores del volver a Pero decirlo. al pasado de cuando cuando allá. ellos Es que- gobernaron, que ellos Pero también es que ustedes no están entendiendo. Al pasado de allá. Pero por eso es que, Pero- por eso es que él no quiere que miren para atrás, porque que Pero si es que miran para ustedes no atrás, están nos acordamos entendiendo. cuando estábamos, cuando estábamos con Hipólito. ¿Ustedes recuerdan? Me Yo acuerdo estaba de eso. chiquita, pero yo me acuerdo de muchas cosas. Yo me acuerdo- Pues yo no estaba tan chiquita, yo me acuerdo bastante bien. Yo me acuerdo de No, Yo me acuerdo de muchas cosas, pequeñita. pero lo que quiero decir es que, lo voy a volver a repetir para que la gente entienda, es que ese es un ADN nefasto. El ADN del PPH es un ADN nefasto. Y bien lo decía Juan Bosch cuando decía, el maestro, que yo siempre es mi referente inagotable, cuando decía que donde no hay métodos, donde no hay disciplina, donde no hay mística, donde todo el mundo haciendo una misma cosa tiene pareceres diferentes, ahí lo que hay es un conglomerado humano, un conglomerado humano, como tú muy bien señalabas. Entonces, y van a reproducir el caos Sí, y van a claro. reproducir los mismos vicios de su organización en el Estado, Y en la ya lo- y- administración pública, que eso es lo que le ha pasado históricamente al PPH y por eso yo digo que ese es su ADN nefasto. ¿Y quiénes al final son los que pagan todas El las pueblo consecuencias? dominicano. El pueblo. Pero dominicano. Y señores, si usted es cabaloso y cree en las cosas de la suerte, y se la le cosa, cayó la banda, óigame lo señores, que le voy a decir, míreme. No, y pero le no. pasó un gato. Es verdad. Pueden buscar ese video No, para que lo vean. Pero lo que iba a decir. Perro, Lo que, fue lo- un perro, no, fue no, un porque perro. lo que iba a decir algo. Pero hubo un gato que Yo- le brincó en la mesa. yo no no, sé, no, yo no pero, sé. pero el día de la juramentación Fue un perro. Se le cayó la banda. se le cayó. Ay, La banda se cayó un poco. Y yo recordé cuando cayó la dinastía de los Romanos, que a él, cuando le estaban poniendo La corona. también se La cayó. corona. Se cayó. Y con el último zar se destruyó todo el imperio. Sí. Y cuando yo vi que, que la banda se le cayó, yo dije, Tú dijiste, ay, mi madre. pero yo no, Pero Tú no eres te digo la verdad, supersticiosa. mira, No, se nota que yo no lo sé, eres. Eduardo, ¿sabes qué? Nosotros somos sureñas. Y los sureños. No me he dado cuenta. ¿En serio? Notado. Pregunta, yo no metí mi R. y mi- No, nosotras para nada. Esa nos limpieza. nota. No, a mí no. Entonces, Óyeme, nosotras somos Óyeme, pero óyeme, ese acento no lo he notado para nada. No has déjame decirlo, arrastrado para nada. déjame decirlo. Yo soy del sur, de allá del 15 de Azo, para que yo sentíme bien. Bueno, Nosotras somos orgullosamente sureñas y allá hay son muy supersticiosas las personas, pero como mucho acá en todas partes, en todo el país, ¿no? Eso es parte de De la cultura. De la idiosincrasia del pueblo dominicano, esa es la realidad. Pero yo no, cuando lo vi, me acordé de la serie No, pero y de lo que pasó, pero para nada. lo que Pero yo al quería parecer decir tiene es algo que ver, que es un tema, que el que cree en eso, entonces dirá que ellos tienen mala suerte, porque en el 78, o problema. ellos son la mala suerte. 78, problema. En el 82, 86, problema también. Entonces, en 2000, 2004, problema. Y ahora el mismo problema, el problema de la inflación. Fíjate cómo es la cosa. Y por último, para cerrarle lo de la inflación, en el sur, en la región de ustedes, Sí. y en la capital, es donde menos le rinde el dinero a la gente, para conseguir poder la canasta adquirir. familiar, según los datos de ellos mismos del Ministerio Del de banco. Economía. No, y del Banco Central también. Señores, y algo, cerrando ahí, algo que nos da mucha pena y mucho dolor, la indiferencia de este gobierno frente a los medicamentos de alto costo para las familias vulnerables. Así que que había un esperen, programa que esperen. que pedirle paciencia. Señores, que hay personas que están muriendo porque son enfermedades que no pueden Terrible. esperar. Y tiene que ser un llamado de alerta y además
parte de la sensibilidad que tiene que tener un ser humano, porque ese programa que se creó en los gobiernos de Leonel Fernández, en el ministro que hoy es el titular de la Secretaría de Salud de nuestro partido, se creó ese programa de viceministro era. No, pero él es ahora no se llama ministro, se llama secretario. Él es el secretario de la Salud, Secretaría de Salud. Y el ministro era Bauta. Ajá. Cuando el secretario de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo era viceministro, se creó ese programa para tratar con los medicamentos de alto costo, de poder colaborar y ayudar a muchas familias que dependen esencialmente de esos medicamentos para poder vivir, y que le pidan a una persona que está con un dolor, o sea, señores, estamos hablando de enfermedades catastróficas. Personas que no pueden dormir, que no pueden comer, que no pueden estar tranquilos, o sea, un dolor interminable o diferentes patologías que puedan tener en el momento, pedirle paciencia. Porque el gobierno ha descuidado algo que es tan sensible y que tiene que dolerle en el corazón a cualquier persona saber que alguien que necesita un medicamento esencial por falta administrativa no puede estar disponible ese medicamento. Y miren, yo sé que no están haciendo más señas que un tráfico, pero yo no puedo dejar de mencionar que justamente el pasado 30 de junio nosotros estuvimos conmemorando, ¿verdad?, en la fecha del natalicio. 113 años. El 113 aniversario del natalicio de nuestro maestro, ¿verdad?, el profesor Juan Bosch, ese hombre de estatura moral inquebrantable y que legó al pueblo dominicano, digamos, esta nueva formación política que ya se posa sobre el pasto verde de la esperanza nacional. Y no podía irme sin mencionarlo, porque yo creo que la fuerza del pueblo ha rescatado esa doctrina bochista y yo creo que ha estado practicando más que en teoría, en su accionar, en su vida diaria, en su vida interna como formación política, la ha emulado. Meralda decía hace unos minutos, es que la fuerza del pueblo es un partido organizado, pero es que la fuerza del pueblo viene de Juan Bosch, y Juan Bosch establecía métodos de trabajo. Juan Bosch, un partido sin método, exacto, estaba condenado al fracaso. Entonces, Juan Bosch establecía que en una organización política debe primar el espíritu de trabajo, debe primar la disciplina, debe primar la mística, y estableció parámetros en materia de organización, en materia de trabajo, en materia de la visión sinérgica de la organización que fuese cohesionada para que entonces pueda presentarse de cara a la sociedad. A propósito de lo que decía Norisbel sobre Twitter y esas cosas, que los dirigentes lideran y guían a las masas, no las masas a los dirigentes. Porque por eso es que nos meten en estos problemas. Exacto. Sí. O sea, don Juan era una persona de una estatura inmensa. Si nos dejan a nosotros, yo creo que comenzamos a hablar ahí de don Juan. Antes de irnos, decirle, déjame para darle algo que Eduarda estaba diciendo, y para agarrarlo ahí mismo. Eso que decía don Juan es algo tan real que por más talento que tú tengas, si tú no tienes disciplina, no hay manera de tú poder desarrollar cualquier cosa. Entonces, también don Juan era una persona que tenía mucho carácter y que llamaba las cosas por su nombre, y que cuando tenía que llamar a la disciplina, o sea, se llamaba, no importa quién fuera, se llamaba. Entonces... y daba en la mesa. Daba en la mesa durísimo y mandaba hacer las cosas como se tenían que hacer. Entonces, dentro de las muchas cosas que hemos copiado muchísimas como partido de don Juan, esa parte yo espero de verdad que le emulemos y que empecemos a llamar a cada quien por su nombre, y que cuando tengamos que llamar a la disciplina, a quien sea, no importa el nombre que tenga, se llame. Sí, no importa, el hashtag como usted quiera, pero se le llame a la disciplina, porque eso es importante. Las cosas siempre es bueno lavarlas en la casa. Cuando usted sale a la calle, nadie tiene que saber Esmeralda, por cuál favor, es si no se va a poder taguear. el problema. No va a haber necesidad de taguear. De don Juan, que es mi maestro, por quien yo decidí hacer política, por el contacto con la lectura, me permitió a mí conocer su pensamiento político y ver el sentido de servicio y cómo él quería
transformar, que se transformara la sociedad dominicana a través del conocimiento, porque don Juan empezó con el conocimiento como parte fundamental para las transformaciones que requerían los pueblos, y entendía que los partidos son un instrumento para transformar y que la política no es un medio para servir, sino para servirse, y recomendarle a todos los pueblistas que lean las obras de don Juan, Claro que sí. para que vean ese pensamiento y podamos reconectarnos con ese sentimiento de don Juan hacia el pueblo. Lean sus cuentos, señores, lean Los Amos, que es mi cuento favorito, sino porque tiene una gran connotación social. Lean Delirio, señores. Don Juan era un niño cuando leyó ese poema. Yo quiero ser entre los hombres, yo quiero ser entre los bravos. Yo quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. Y sigue, es un poema bellísimo. Con muchísima profundidad. Lean los textos, vamos a reencontrarnos con el paradigma de la moral, de la decencia y del método en República Dominicana. Yo quisiera que tuviéramos más minutos, pero la realidad es que no. Mijail quiere decir algo. Para cerrar, miren, de mi parte, siempre rescato. Eduardo le va a parecer conocido porque el viernes estábamos en una conferencia de don Juan y yo hice referencia a esto. Sí. Esto es del ideario de don Juan. En un partido político tiene que haber algo más que los sentimientos. Tiene que haber ideas. Y para que haya ideas, estas deben ser conocidas por sus miembros. Y para que esas ideas sean conocidas y apreciadas y seguidas por los miembros de un partido, este tiene que difundirlas, propagarlas y aún mejor, enseñarlas de manera metódica. A esa tarea es a la que la gente llama adoctrinamiento político o educación política. Y últimamente, según una palabra fea y difícil que no es de nuestra lengua, se le llama concientización. Excelente. Eso decía don Juan sobre los partidos políticos. Y la verdad, ¿qué hombre más envíame eso. ¿Qué hombre más grande que tú puedes tenerlo en la literatura, sí, en la política, en la poesía, no, en el cuento? Y una dimensión tan grande que si los árabes querían hablar de su tema, llamaban para que él diera una conferencia, y de ahí salió el breve historia de los países árabes, que es un cuento que siempre hace una persona muy allegada a mí. En los libros bíblicos aparecía la biografía de David que escribió don Juan. O sea, es un ser de una dimensión extraordinaria. Que es el padre del realismo mágico con 2 pesos de agua, aunque mucha gente se lo atribuye a García Márquez, pero cuando se escribió 100 años de soledad, ya se había escrito 2 pesos de agua, pero como nosotros somos una isla pequeñita, muchas veces pero Gabriel García Márquez, logros, sentido de identidad, señores, no se difunden en la divulgación. Para hacer honor a algo que decía Gabriel García Márquez, que también es uno de mis autores, me fascina. La política le robó un Nobel. Sí, que la política le robó un Nobel a don Juan, pero don Juan siempre decía que uno siempre tiene que seguir sus ideas y que un hombre sin ideas es básicamente un hombre muerto, que no basta tener ideas, que hay que hacerlas realidad en lo minúsculo y en lo grande también. Entonces yo creo que don Juan, al final, yo creo que, como él también decía, y cierro con eso, que tal vez él no pudiera ver por sí mismo la liberación de su pueblo, pero lo iba a ver a través de sus ideas. Y yo creo que la fuerza del pueblo está asumiendo eso. Juan, y de los trinitarios. De los trinitarios, la voluntad de un equipo de hombres y mujeres que están trabajando bajo el liderazgo de Leonel Fernández para conducir este país en una segunda ola de transformaciones, porque esa sinergia entre todos destaca que la unión hace la fuerza. Nos vemos. Ay, no me diga porque yo nunca miro. ¿Cuál es? Es de la mía. Jessy, te había quedado aquí. Yo tengo esa cámara, mira ahí. Chulísima para mí. No, mirándome así. Esta. Y esta es la mía. A mí no me gusta mirar la cámara. Hace la fuerza, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza.